Él dijo que era un juego secreto conmigo. Las palabras de la niña hicieron que su madre investigara de inmediato. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Cabello azul, castaño. Sí, sí, como mamá. María contuvo el aliento, levantó la cabeza, el corazón le dio un pequeño vuelco. No podía distinguir si Lucía estaba hablando con alguien o murmurando para sí misma. María dejó el trapo a un lado y caminó lentamente hacia la puerta del cuarto de su hija. Empujó la puerta con suavidad. Lucía estaba sentada ordenando juguetes, pero sus movimientos eran algo rígidos y había en su rostro una expresión forzada. En cuanto vio a su madre, la niña se sobresaltó y metió la mano rápidamente detrás de la espalda. ¿Qué estás haciendo, Lucía?, preguntó María, intentando mantener un tono de voz suave. Lucía apretó los labios, bajó la mirada y luego, con timidez, extendió la mano. En su muñeca había una pulsera de plástico color celeste brillante, que parecía nueva. ¿Qué es esto?, preguntó María inclinándose, tomando la mano de la niña. ¿Quién te la dio? Lucía echó un vistazo rápido hacia la ventana, como si temiera que alguien estuviera observando, y susurró. El señor Esteban dijo que era un premio. Porque jugué bien el juego. ¿Qué señor Esteban? ¿Qué juego? Frunció el ceño María, sintiendo que una incomodidad comenzaba a filtrarse por su pecho. Lucía parpadeó varias veces, luego habló despacio, como si recordara una escena de una película. En el centro comercial el otro día, donde estaba la piscina de pelotas, yo fui sola, luego había un cartel que decía, juego para niños inteligentes. Un señor me preguntó si quería jugar a adivinar colores. Me señaló el baño, y me dijo que entrara, que mirara al techo y adivinara de qué color era el cabello de la persona que estaba adentro. María sintió como si le dieran una patada en el estómago. Agarró a su hija por los hombros, los ojos le ardían. Lucía, ¿entraste sola al baño? ¿Y después qué pasó? ¿Alguien te tocó? Lucía se asustó ante el rostro de su madre. Negó con fuerza, las lágrimas comenzaron a brotarle de los ojos. No, no, el señor solo me dijo que me quedara en el baño, que mirara hacia arriba, y yo dije, cabello rubio. Él me dijo que lo hice muy bien y me dio esta pulsera. Me dijo que no se lo contara a nadie, que era un secreto entre él y yo. ¿Qué dices? María gritó, sin poder contenerse. Se dejó caer en la cama, cubriéndose la cabeza con las manos, el corazón golpeándole el pecho como si fuera a reventar. Las imágenes comenzaron a aparecer difusas en su mente. Ese día, viernes, había llevado a Lucía al centro comercial Las Colinas para comprarle ropa. En un momento, la dejó en el área de juegos infantiles por solo 15 minutos, mientras entraba a Zara a comprar unos zapatos en oferta. Solo 15 minutos. Solo 15 minutos. Volvió la vista hacia su hija, que ahora se había metido en un rincón del cuarto, abrazando su peluche, con los ojos todavía llorosos. Lucía, dijo María con voz más suave. ¿Recuerdas cómo era ese señor? Tenía camisa roja, una credencial, el pelo un poco rizado, era alto. Y sonreía como el señor del comercial de leche. Pero, llevaba cubrebocas. ¿Y qué decía su credencial? Esteban, letras blancas sobre fondo azul. María asintió lentamente. Sus manos temblaban mientras dejaba la pulsera sobre la mesa. La miró con atención. La superficie era brillante, no tenía ningún logo visible, pero el broche era inusualmente grande. Como si escondiera algo dentro. Entraste. Al baño de mujeres, ¿verdad? Preguntó María, con la garganta seca. Sí. Al del tercer piso, cerca del ascensor. Tenía una luz verde en el techo. Ella regresó al cuarto, tomó su teléfono y llamó de inmediato a Carmen, su mejor amiga, que también era pediatra. Carmen, Lucía acaba de contarme algo muy extraño. Un hombre le dio una pulsera, la convenció de jugar un juego de mirar al techo del baño para adivinar el color de cabello. No sé qué pensar. Santo cielo, María. Suena a algo enfermizo. ¿Estás segura? La voz de Carmen sonaba sofocada. Lucía lo contó con muchos detalles. La pulsera está aquí frente a mí. No parece un simple juguete. Escúchame, si fuera yo, revisaría esa pulsera de inmediato. Incluso llamaría a la policía, y, no dejes que Lucía salga sola. Esto no es un juego. María asintió, aunque nadie la veía.
Colgó la llamada y se quedó parada en la puerta del cuarto de su hija. Lucía se había quedado dormida en el suelo, abrazando su peluche llamado Nino. La pulsera seguía suelta en su pequeña muñeca. María se acercó y la retiró con cuidado. Bajo la luz amarilla del escritorio, la pulsera brillaba como un objeto alienígena. María giró levemente el broche y de repente se abrió una pequeña rendija. El corazón le dio un vuelco. Tomó una aguja del costurero, la introdujo con delicadeza en la ranura y levantó la tapa. Apareció un pequeño chip. No tenía cables ni botones, solo un microcircuito con un número de serie impreso en diminutas letras. No era un juguete infantil. De ninguna manera. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Tropezó hacia atrás, casi golpeándose con el escritorio. De sus ojos comenzaron a brotar lágrimas que no eran de tristeza, sino un reflejo de un pánico extremo. Se cubrió la boca con la mano, intentando ahogar el sollozo. La pulsera no era un recuerdo inocente. Era una prueba. Un señuelo. Un dispositivo de rastreo. Corrió al salón, encendió la computadora y buscó las palabras, pulsera infantil con chip de rastreo. Aparecieron muchos artículos sobre dispositivos GPS con forma de pulsera, pero ninguno igual. Luego buscó cámara oculta en baño de centro comercial, pero solo encontró casos en Ciudad de México o Madrid, sin nada específico en Valencia, donde vivía. Probó con imágenes de carteles que dijeran, juego para niños inteligentes. Ninguna coincidía. La vista se le nublaba, el pulso le retumbaba en las sienes. La noche había caído sin que se diera cuenta. Afuera, la ciudad seguía iluminada como siempre. Pero para María, el mundo había cambiado de color. De los tonos cálidos del atardecer dominical a un gris denso y opresivo. No podía detener las imágenes que se agolpaban en su mente. Un hombre extraño, con camisa roja y cubrebocas, atrayendo a niños al baño. Un cartel falso. Un juego perturbador. Una pulsera con chip. Le puso una manta a Lucía y se sentó al borde de la cama, tomándole la mano. A la mañana siguiente, María despertó con los ojos ardiendo. No había dormido. Había pasado casi toda la noche frente a la computadora, siguiendo cada pista posible sobre ese supuesto juego inteligente del centro comercial Las Colinas. Pero todos los resultados llevaban a un callejón sin salida. No había sitio web, ni publicaciones, ni fotos. Como si nunca hubiera existido. Lucía se despertó a las 8, con los ojos hinchados pero tratando de sonreír. «Mami, ¿hoy vamos a salir otra vez?» María le acarició el cabello, intentando mantener la calma. «Sí, hoy vamos de nuevo al centro Las Colinas. Pero no nos vamos a quedar mucho. Mamá necesita revisar unas cosas». Eligió un suéter gris de cuello alto, se recogió el cabello y ocultó su rostro preocupado bajo una capa ligera de maquillaje. Lucía llevaba los mismos zapatos deportivos blancos manchados y la misma ropa del día que fue engañada. De camino, María llamó a Sergio, un viejo amigo de la universidad que ahora era técnico en seguridad informática en una empresa de vigilancia satelital. «Sergio, necesito preguntarte algo. Supongamos que hay un dispositivo pequeño, como una pulsera, con un chip dentro. ¿Hay forma de saber para qué sirve?» Sergio guardó silencio unos segundos. «Sí. Pero hay que desmontarlo, analizar el chip, verificar la frecuencia. Si tiene conexión inalámbrica o almacenamiento de datos, lo sabremos. ¿Puedes ayudarme?» «Sí, pero tengo que tenerlo en mis manos. Y no preguntes por qué tengo lectores de datos ilegales». María sonrió con ironía. «No voy a preguntar. Pero me lo quedaré unos días más. Algo no anda bien, Sergio». Llegaron a Las Colinas alrededor de las 10 de la mañana. El centro comercial ya comenzaba a llenarse. El sonido de los niños, la música de fondo, los pasos acelerados, todo parecía normal y familiar. Pero en la mente de María, cada rincón, cada mirada, tenía ahora un tinte amenazante. «Lucía, ¿te acuerdas del lugar donde estaba el señor Esteban?», preguntó ella. Lucía asintió con la cabeza y tiró de la mano de su madre. Cerca del ascensor, en el tercer piso, había un cartel azul muy grande, con letras blancas. Donde estaba el sillón en forma de delfín. Subieron por la escalera mecánica. El corazón de María latía con más fuerza a medida que se acercaban al sitio donde había ocurrido todo. Pero al llegar al tercer piso, lo único que encontraron fue un pasillo vacío.
No había ningún cartel, ningún área de juegos. Ni siquiera el sillón con forma de delfín que Lucía había mencionado seguía allí. No, aquí era, dijo Lucía con timidez. María le apretó la mano. Observó detenidamente las paredes alrededor. Seguían siendo de vidrio reflejando la luz, con anuncios brillantes. Pero ese espacio estaba vacío, como si hubiera sido borrado por completo durante la noche. ¿Entramos al baño?, propuso. Lucía retrocedió. Mamá, tengo miedo. No pasa nada, yo voy contigo. Solo necesito que me muestres el lugar exacto. Entraron al baño de mujeres. No había nadie adentro. El lugar era amplio, blanco y luminoso, con una fila de espejos grandes y varias cabinas al fondo. María miró al techo. Las luces LED seguían encendidas. Pero en una esquina, cerca del lavabo, había una parte del techo ligeramente desalineada. ¿Dónde estabas parada?, preguntó. Lucía señaló. Justo ahí. Me paré y miré hacia arriba, y una luz me dio en la cara. El señor me dijo. Muy bien, ahora adivina. Yo dije, cabello castaño, y escuché que se reía. María alzó la vista hacia donde apuntaba su hija. Había un punto muy pequeño en el techo, ligeramente hundido, con un borde de color diferente. Sacó su celular y tomó varias fotos, luego sacó su segundo teléfono y grabó un video de todo el baño desde distintos ángulos. Lucía, espérame afuera, sí, dijo con voz tranquilizadora. Subió al lavabo, iluminando con el celular, y trepó con cuidado al muro divisor entre dos cabinas. Sus ojos escudriñaron el techo. Algo había ahí. Un dispositivo muy pequeño, pegado al techo, de color blanco marfil, con una lente negra apuntando hacia abajo. Sin cables. Sujetado firmemente con adhesivo industrial. María no podía respirar. Saltó al suelo, cargó a Lucía y salió corriendo del baño como si escapara de un lugar maldito. Ya en el auto, cerró las puertas, abrochó el cinturón de su hija y encendió el aire acondicionado. Sus manos aún temblaban. Sacó su celular y escribió un mensaje a su amiga Marta, periodista de investigación. Marta, si todavía confías en mí, escucha, hay alguien grabando a niñas en los baños. Tengo pruebas. Necesito hablar contigo. 3 minutos después, Marta llamó. Dios mío, María, ¿estás hablando en serio? ¿Qué está pasando? No puedo explicarlo por teléfono. Pero esto no es un accidente, es un plan. Escoge a las niñas, crea un juego falso y pone un chip en una pulsera. Lucía es una de ellas. Marta se quedó en silencio. Luego dijo en voz baja, esta noche, en el Café La Galera, a las 9. No permitas que nadie te siga. Voy a ir. Esa noche, María se sentó en un rincón del viejo café en el barrio del Carmen. El lugar tenía pocos clientes, en su mayoría estudiantes. Vio entrar a Marta, con su cabello negro ligeramente rizado y sus ojos agudos tras unos lentes. Esa mujer había destapado un caso de abuso en un orfanato. María confiaba en ella más que en nadie. Le entregó a Marta un USB con los videos y fotos, además de una copia de la imagen del chip. Esto. Tú eres periodista, sabrás qué hacer. Pero por favor, no publiques nada aún. Tengo miedo de que Lucía sea el objetivo. Marta revisó el material y quedó paralizada. Maldita sea. María, esto es muy grave. Voy a consultar con mis fuentes en la Policía Nacional, pero prepárate. ¿Prepararme para qué? Para la verdad. Puede ser más profunda de lo que crees. Y puede que no seas la única que lo sabe. María se llevó una mano a la frente. Sentía que el mundo se derrumbaba. Pero en algún rincón de su pecho, algo era seguro. Iba a llegar hasta el final. 3 días después del encuentro con Marta, todo comenzó a moverse. Una llamada llegó la mañana del miércoles desde un número desconocido, con solo 3 palabras. Soy el inspector Rodrigo Pérez, Policía Nacional. Señora María Ortega, necesitamos hablar con usted. María había estado esperando esa llamada y al mismo tiempo no estaba preparada. En la comisaría del distrito de Ruzafa, una pequeña sala de interrogatorios sin ventanas. El inspector Rodrigo era un hombre de mediana edad. Mandíbula cuadrada, cabello entrecano, siempre con un bolígrafo negro que golpeaba suavemente contra la mesa. A su lado, la agente joven Isabel Domenech, cuya mirada era más fría que la grabadora.
Señora Ortega, hemos recibido los datos del USB que su amiga, la periodista Marta Ruiz, nos entregó. Además, el video que grabó en el baño del tercer piso del centro, Las Colinas, coincide con un informe reciente sobre un dispositivo sospechoso que fue retirado apresuradamente. María tragó saliva. ¿Alguien más presentó una denuncia? Aún no. Pero tenemos 2 cartas anónimas de hace 3 meses, describiendo comportamientos extraños en sus hijas después de jugar a adivinar colores en ese centro comercial. No se encontró evidencia entonces, pero ahora sospechamos que se trata de una red. Rodrigo remarcó cada palabra. ¿Una red?, preguntó María con voz temblorosa. ¿Quiere decir que hay más de una persona? Es posible. Pero por ahora, estamos centrados en un individuo. Gracias a las imágenes que usted proporcionó y a los datos de las cámaras de seguridad de Las Colinas, hemos identificado a un sospechoso. Isabel abrió su laptop y presionó unas teclas. En la pantalla apareció la imagen de un hombre con camisa roja, junto al ascensor. Su rostro estaba cubierto con un cubrebocas, pero el reloj que llevaba brillaba con un destello plateado. Rodrigo amplió la imagen. Este es el punto clave. El reflejo del reloj. El equipo de análisis detectó un logotipo, Sermovial. ¿Sermovial?, repitió María. ¿Qué empresa es esa? Una empresa de mantenimiento, especializada en servicios técnicos para edificios comerciales. Revisamos su lista de empleados que trabajaron en Las Colinas en los últimos 3 meses. El nombre más destacado, Julián Morales, 38 años. Isabel le mostró un expediente. Un rostro delgado, ojos hundidos, cabello escaso. Nada especialmente llamativo, pero había una nota. Expediente eliminado, agresión menor contra menor 2013. ¿Un antecedente borrado?, preguntó María. Eliminado bajo una ley de indulto de 2017. Pero ahora tenemos motivos para reabrirlo. Morales fue denunciado por atraer a menores en un parque, pero no hubo pruebas concluyentes. Rodrigo suspiró. Estamos solicitando una orden para allanar su domicilio. También se notificó a las fronteras y a Interpol, pero aún no lo hemos localizado. María no supo cómo salió de la comisaría. Solo recordaba que, al llegar a casa, sus manos estaban moradas de tanto apretar el volante. Lucía corrió hacia la puerta y se abrazó a sus piernas. Al día siguiente, María regresó a la comisaría, tal como lo habían pedido, para ver un video recién extraído. Una pequeña sala de proyección, con una sola silla frente a una gran pantalla. Rodrigo e Isabel estaban a su lado cuando comenzó el video. La vista del baño del tercer piso, con luces blancas, grabado desde el techo hacia abajo. Lucía entró sola. Se paró bajo la luz, levantó la cabeza y miró directamente hacia la cámara. Una voz masculina se oyó por el micrófono. «Princesa, ¿estás lista? ¿De qué color es el cabello?» Lucía ladeó la cabeza, frunció el ceño, y luego sonrió. «Color castaño, como el de mi mamá». «Muy bien. Premio para ti». La niña asintió, levantó la mano para recibir algo, la cámara no captó que, debido al ángulo. Luego bajó la cabeza, se dio vuelta y salió del baño. María no gritó. No vomitó. Solo se quedó sentada allí, inmóvil. Como si el alma acabara de abandonar su cuerpo. Rodrigo le puso una mano sobre el hombro. «Lo siento». María se levantó. «Haré todo lo que sea necesario para llevarlo ante la justicia». ¿Me escucharon? Isabel asintió. «Estamos rastreándolo. Pero necesitamos que Lucía se quede en casa por el momento. Nada de escuela, nada de parques. Si es posible, deberías cortar todo contacto en redes sociales». «Lo entiendo. Voy a dejar el trabajo», respondió María sin dudar. Salió de la comisaría a las 11 de la noche. Valencia estaba más fría de lo normal. El viento del mar se colaba por los callejones antiguos. Al llegar a casa, vio que tenía 3 llamadas perdidas de Carmen y un mensaje. ¿Hay alguna novedad? Llámame, María. No llamó. Nadie podía ayudar en ese momento. Esa noche, María se sentó en el suelo, apoyada contra la pared, la luz de la cocina proyectando un resplandor tenue sobre la pulsera que descansaba en la mesa. Aunque ya había quitado el chip, seguía apareciendo un ojo, una mancha imborrable. Lucía dormía, pero con los ojos fuertemente cerrados y los labios murmurando, «No contar, no se puede contar».
María apoyó la cabeza en la almohada, las lágrimas fluyeron. No por algún nuevo detalle, sino porque empezaba a darse cuenta de que esto no era el final. Era apenas el comienzo. Lucía empezó a despertarse a medianoche. Al principio eran solo murmullos en sueños, luego se transformaron en sollozos entrecortados. Finalmente, gritó con desesperación: «Mamá, mamá, no se lo digas a nadie». El señor Esteban dijo que no debía contar. María se despertó de golpe, abrazándola con fuerza. La niña temblaba, el cuerpo helado pese a estar cubierta con una manta gruesa. Su rostro empapado de sudor, ojos cerrados con fuerza, pero las lágrimas no cesaban. «Lucía, despierta, solo es un sueño. Mamá está aquí. No me voy a ir a ningún lado», susurró María, con la voz quebrándose. La niña se aferró a la camisa de su madre como si temiera que desapareciera. Él dijo que si contaba, me quitarían puntos. Perdería la pulsera. Me encerrarían en un lugar oscuro. Nadie te va a hacer daño otra vez, Lucía. Te lo prometo. Estás en casa, en un lugar seguro. Nadie puede acercarse a ti, ¿me oyes? Lucía negó con la cabeza y se enterró en el pecho de su madre, llorando sin parar. Esa noche, María no durmió. Se sentó en una silla, con su hija dormida en brazos, mirando fijamente hacia la ventana del salón como si en la oscuridad se ocultaran cosas que no podía nombrar. A la mañana siguiente, María llamó a su trabajo para pedir una licencia sin goce de sueldo por tiempo indefinido. El jefe de departamento, Alfonso Velázquez, al principio quiso preguntar por qué, pero al oír la voz quebrada de María, solo dijo: «Primero lo primero, María, lo registraré como asunto personal». También le envió un mensaje a Carmen, avisando que suspendería toda comunicación. No podía hablar con nadie más. No en ese momento. Los días pasaban lentamente. María no se alejaba del salón, donde Lucía dibujaba, armaba figuras o simplemente se sentaba en silencio, abrazando al oso Nino. Los dibujos que antes eran de colores rosa, lila y amarillo ahora eran manchas oscuras. Azul marino, gris. Y sobre todo, negro absoluto. Una vez, María dejó que Lucía saliera al balcón por 5 minutos. Al regresar de la cocina con un trapo en la mano, la encontró paralizada, el cuerpo rígido. Un hombre con camisa roja caminaba por la calle, empujando un carrito de compras. Lucía gritó y corrió hacia adentro, temblando. «Mamá, es él, es él». «No, mi amor, solo es un transeúnte». «No es él. Pero lleva camisa roja». «Camisa roja». Desde ese día, María guardó todo lo rojo en la casa. Incluso el vestido rojo que Lucía más quería fue metido en una caja en el altillo. La niña ya no quería ir sola al baño, ni siquiera de día. Cada vez que necesitaba ir, llamaba a su madre. Solo entraba si María encendía la luz primero, y aún así le tomaba la mano con fuerza, como si temiera desaparecer en el reflejo del espejo. Una tarde, mientras le cepillaba el cabello, María le preguntó suavemente: «¿Recuerdas lo que dijo el señor Esteban cuando te dio la pulsera?». Lucía pensó un momento, luego murmuró: «Él dijo, solo las niñas inteligentes reciben premios. Pero si se lo cuentas a los adultos, la pulsera desaparecerá. Las niñas inteligentes saben guardar secretos». María apoyó la cara en la espalda de su hija. De todas las cosas terribles, tal vez lo más cruel era cómo ese hombre usaba el orgullo y la inocencia de los niños para manipularlos. La noticia empezó a filtrarse. Nadie sabía exactamente de dónde había salido, tal vez un joven policía indiscreto, un asistente del equipo de Marta, o incluso alguno de los padres que enviaron cartas anónimas, pero en menos de 48 horas, las redes sociales estallaron con un nombre: el juego de adivinar colores de las colinas. Una publicación apareció primero en Twitter, mostrando una pulsera color celeste con una leyenda. ¿Alguien ha visto que su hijo tenga una pulsera como esta? Pregúntenle si jugaron al juego de adivinar el color del cabello. Acompañada del hashtag Juego de Colores. María leyó la publicación en estado de shock. Cientos de comentarios empezaron a aparecer. «Dios mío, mi hija tiene una igualita. Pensé que era un juguete de alguna tienda de dulces del centro comercial. Mi hija mencionó algo del juego de adivinar la luz, creí que era un invento suyo. Una vez mi hijo dijo que el señor de la camisa roja le dio una galleta por adivinar el color del cabello. Me pareció tierno, no imaginé que fuera real.
En una sola noche, más de 30 padres de Valencia y alrededores, como Castellón, Alcira, Sagunto, comenzaron a publicar fotos de pulseras. Todas eran del mismo diseño, con tonos apenas más claros o más oscuros. Los medios se hicieron eco. El noticiero de la noche de Canal 9 entrevistó a 2 padres encubiertos en un segmento especial. En una casa antigua, Julián apagó la radio al oír las palabras juego de adivinar colores en las colinas. Se quedó inmóvil unos segundos, luego tomó su celular y marcó un número oculto. Nos descubrieron. La voz del otro lado se tensó. ¿Quién? Una madre. Ortega. La niña es más lista de lo que pensábamos. Esto se está propagando más rápido de lo previsto. Abrió su laptop y empezó a borrar datos del servidor en la nube secundaria. Los otros archivos, los importantes, ya estaban encriptados desde antes. ¿Fase 2? Preguntó la voz. Cancelada. Demasiado riesgoso. Me retiro. Julián colgó. Sacó una maleta de debajo de la cama, adentro había pasaportes falsos, 3.7 euros y un reloj sin GPS. Se miró al espejo, ajustó el cuello de su camisa y murmuró, nunca me han atrapado. Y esta vez tampoco. Salió del apartamento, con gorra, mascarilla y una mochila al hombro. Su objetivo, la frontera de Salamanca. Si lograba llegar antes del amanecer, cruzaría por el bosque hacia Portugal y desaparecería como si nunca hubiera existido. Una mañana, Carmen llamó de nuevo, esta vez con la voz desesperada. Lucía no es la primera, María. Hay al menos 6 niñas en el barrio Malvarrosa que llevaban esa pulsera. Acabo de tener una reunión con un grupo de padres y descubrimos que 5 niñas también hablaron del señor Esteban. Nos están vigilando, susurró María. Lo sé, respondió Carmen. Ya contacté con el Consejo Educativo de la ciudad. Están abriendo expedientes. Pero María, hay algo que no me atrevía a decirte antes. ¿Qué cosa? Una niña llamada Antonia, después de que le preguntaron por el tema, empezó a orinarse encima y no quiere salir de su cuarto. El médico dice que muestra signos de trauma psicológico. María se dejó caer en la silla. Le temblaban las manos. Miró a Lucía, que estaba coloreando. Esta vez usaba blanco y azul, pero los dibujos eran cámaras y siluetas humanas. Al día siguiente, la policía organizó una rueda de prensa extraordinaria. El inspector jefe Felipe Duarte, conocido por su discreción, apareció frente a las cámaras. Confirmamos al menos 17 casos de menores vinculados con la investigación en curso. Todos recibieron una pulsera azul celeste de un desconocido que se hacía pasar por empleado del centro comercial. Se encontraron dispositivos de grabación oculta en 3 baños distintos, ubicados en 3 centros comerciales. No mencionaron nombres, pero María sabía que uno de ellos era Las Colinas. Los ojos de Felipe se crisparon de rabia cuando continuó. Estamos tratando esto como un delito grave contra menores. Hacemos un llamado a todos los padres y madres a observar con atención cualquier conducta inusual de sus hijos y, si es necesario, presentar denuncia de inmediato. Tras la rueda de prensa, los medios invadieron los centros comerciales. Las Colinas cerró el baño del 3er piso, por motivos técnicos. Se retiraron algunos carteles. Pero la gente no era tonta. Los rumores se propagaban más rápido que los avisos oficiales. Una emisora de radio llamó a María para pedirle una entrevista. Ella se negó, pero el silencio no podía ocultarlo todo. Ese día, Lucía preguntó, «Mamá, ¿por qué hoy nadie vino a jugar conmigo?» «Porque todos están ocupados», dijo María, tratando de esconder su tensión. «¿Es porque me quitaron puntos?» preguntó con timidez. María se arrodilló y la abrazó con fuerza. «No. Eres la niña más valiente que mamá haya conocido». Lucía alzó la vista y susurró. «Si cuento todo, ¿él se enojará? No tienes que tener miedo. Nadie tiene derecho a hacerte sentir miedo nunca más». María sabía una cosa con certeza. Esos otros niños, los que también llevaron la pulsera azul celeste, ahora cargaban una cicatriz invisible. Algunos permanecían en silencio, otros comenzaban a temer a la luz blanca, algunos miraban al techo y rompían en llanto. Habían sido casadas. No una por una, sino toda una generación de niñas. Finalmente, se anunció oficialmente el nombre, Julián Morales.
El comunicado llegó al mediodía del martes, mediante una breve rueda de prensa en la sede central de la Policía de Valencia. La teniente Isabel Domenech, la misma que se había reunido con María en la comisaría, fue quien apareció en televisión. Su porte era firme, tajante, y su voz no podía ocultar la indignación. Julián Morales, técnico de mantenimiento de la empresa Sermovial, fue detenido mientras intentaba cruzar ilegalmente la frontera hacia Portugal a través del bosque en la zona de Salamanca. Llevaba documentos falsos, 3.7 euros en efectivo y una laptop encriptada. María contuvo la respiración al escuchar laptop encriptada. Se tomó la cabeza entre las manos y miró a Lucía, que armaba figuras con Lego. El miedo volvió, más violento. ¿Y si en esa laptop había videos? Los medios no tardaron en amplificar la noticia. Los principales diarios publicaron en la tarde: detenido técnico sospechoso de grabar menores en centros comerciales. Laptop contenía cientos de videos sensibles, cámaras ocultas camufladas, niños marcados según reacciones de miedo. Un titular le heló la sangre a María. El criminal ya había sido denunciado en 2013 por atraer a menores, pero su expediente fue borrado por una cláusula de indulgencia. Permaneció inmóvil durante un largo rato antes de tomar el teléfono y llamar a Marta. ¿Es cierto que trabajó antes en áreas infantiles?, preguntó María, con la voz entrecortada. Sí. Entre 2011 y 2014 trabajó como técnico en una cadena de áreas de juegos con pelotas en Murcia. Pero lo despidieron por comportamientos poco claros con menores. Nadie se atrevió a dar detalles. Después, pasó a mantenimiento, respondió Marta al otro lado, con la voz visiblemente más baja. Marta, no sé cómo respirar, susurró María. No eres la única. Pero María, lo más aterrador es cómo reaccionó él. María guardó silencio. Luego preguntó: ¿qué quieres decir? La policía dijo que cuando lo arrestaron, estaba increíblemente calmado. No opuso resistencia. Solo hizo una pregunta: ¿cuántos videos se filtraron ya? Esa misma tarde, la policía citó a María para oficializar la entrega de la pulsera azul celeste. La primera evidencia física con chip detectada. La sala de pruebas estaba en el sótano. Sin ventanas, con luz fluorescente amarilla y un aire denso. Rodrigo Pérez estaba frente a ella y le entregó una hoja. Señora Ortega, este es el acta que confirma que la pulsera que usted entregó contiene un microchip de almacenamiento de corto alcance, diseñado para sincronizarse con dispositivos de recepción de señal cercana. Puede tratarse de una cámara o de un analizador de estímulos. María firmó con manos temblorosas. Y esto, dijo Rodrigo colocando un fajo de fotos frente a ella, son los archivos. En total, se encontraron 142 videos en la laptop de Morales. Cada uno está etiquetado con un código, por ejemplo, SUNO, VLC, 32, ese corresponde al video de Lucía. María se quedó sin aire. ¿Por qué los conservó? Estamos investigando el motivo. Pero los analistas consideran que no lo hacía por placer sexual evidente. Parece que lo veía como un estudio. ¿Un estudio?, repitió María, como si esa palabra no pudiera tener cabida en su mundo. En sus archivos había gráficos que describían el tiempo de reacción de los niños al ver luces intensas, escuchar voces masculinas desconocidas o recibir recompensas inesperadas. María quedó paralizada. ¿Los trataba como ratas de laboratorio? Rodrigo asintió, con el rostro tenso. Y lo más perturbador. En una de sus notas escribió: la reacción ocular más rápida fue registrada en SUNO, VLC, 32. Alta sensibilidad a luz intensa, apta para siguiente fase de prueba. María no necesitaba preguntar qué significaba ese código. Era el de Lucía. Se echó a llorar. No de forma escandalosa, sino con lágrimas silenciosas, como sangre que fluye de una herida recién desgarrada. María, dijo Rodrigo suavemente, ese hombre no saldrá de prisión. Créame. No se trata solo de que salga, inspector, respondió ella. Es que ese hombre miró a mi hija como si fuera un número. Esa noche, María se acostó junto a Lucía, que dormía, pero inquieta. La niña se giraba constantemente, murmurando frases incomprensibles. Mantenía abrazado al oso de peluche Nino como si fuera su salvavidas. María sacó de su cartera una réplica de la pulsera, no el original.
sino una impresión 3D que Marta le había conseguido, como recordatorio. La miró por un rato y susurró. ¿Crees que eres listo, verdad, Morales? ¿Crees que puedes medir el miedo? Pero jamás entenderás lo que viene después. Nadie tiene derecho a arruinar el alma de un niño, nadie. A la mañana siguiente, Isabel Domenech llamó de nuevo. Llevaremos el caso al Tribunal Provincial dentro de una semana. Ya tiene abogado, alguien muy hábil en derechos humanos. Al parecer, va a usar alguna estrategia. ¿Estrategia? ¿Va a decir que es un científico? Exactamente. Él le dijo al investigador que esto era un estudio de comportamiento visual en niños, sin intención sexual, sin contacto físico, sin explotación de contenido pornográfico. María soltó una risa seca. ¿Y la ley le va a creer eso? Tenemos suficientes pruebas para imputarlo por violación de la privacidad, daño psicológico a menores, y manipulación bajo pretexto académico. Pero prepárate, no muestra remordimiento alguno. Por supuesto que no, susurró María. He visto ese tipo de persona antes, fríos como máquinas, convencidos de que las emociones humanas son solo datos. Pero Lucía no es un dato. Después de la llamada, María cerró todas las puertas y corrió las cortinas. Sentía que cada mirada a su alrededor la examinaba, la juzgaba, o simplemente era curiosidad. Algunos vecinos ya no la saludaban. Una anciana en el edificio murmuró al pasar con otra persona. Esa es la mamá de la niña que salió en las noticias. La del video ese. María cerró sus redes sociales, borró las aplicaciones de mensajería. Cada notificación la hacía sobresaltarse. Lucía seguía dibujando. En uno de los dibujos aparecía un hombre con camisa roja, parado muy lejos, pero su sombra se alargaba hasta los pies de una niña. La niña sostenía la mano de su madre, bajo el sol amarillo, pero giraba la cabeza hacia la sombra. ¿Cómo se llama ese dibujo?, preguntó María. Lucía alzó la vista y susurró, la sombra larga. Pero ya no tengo miedo, porque mamá está aquí. 2 semanas después de la detención de Julián Morales, María sentía que ya no era la misma. No podía distinguir qué la agotaba más, la ansiedad, la tensión o el estado de lucidez forzada que debía mantener todo el día frente a su hija. Lucía ya no iba a la escuela. Le habían recomendado quedarse en casa para estabilizarse emocionalmente, pero en realidad, ninguna de las dos se sentía estable. Lucía ya no reía. No había dormido una noche entera en 2 semanas. Algunas noches, María tampoco dormía, solo se sentaba junto a su cama, vigilando cada respiración de su hija como una guardiana de un alma herida. Las pesadillas se repetían tanto que María se sabía de memoria los diálogos del sueño. Un día, María recibió una invitación de la escuela primaria de Lucía. Una reunión con la directora y un psicólogo escolar. Fue sola. No llevó a Lucía. La directora Dolores García era una mujer de unos 50 años, con voz suave pero no lo suficiente como para esconder su inquietud. Nos solidarizamos con su situación, señora Ortega. Pero hay padres que han expresado preocupación por el regreso de Lucía al aula. María parpadeó, mirando fijamente. ¿Qué quiere decir con eso? Es solo que temen que las historias que la niña cuenta puedan afectar a los demás. Algunos niños han empezado a tener miedo de ir al baño o de las luces del techo después de jugar con Lucía. El psicólogo escolar, el señor Diego Aranda, intervino. No estamos culpando a Lucía, por favor no lo malinterprete. Pero el trauma psicológico puede contagiar emocionalmente, especialmente en grupos de niños entre 5 y 7 años. María rió con amargura. Entonces, en lugar de sanar, ¿mejor evitamos? Dolores vaciló. Solo intentamos mantener la estabilidad de toda la escuela. ¿Estabilidad para no mencionar al agresor? María se puso de pie. No hace falta. Mi hija no necesita un ambiente estable donde se le tenga miedo a la verdad. Salió de la escuela sintiendo un frío que le atravesaba el abrigo. De regreso a casa, su teléfono sonó. Era Rosario, su prima. María, sé que estás pasando por algo terrible, pero hay algo que tengo que decirte. Tus padres han escuchado comentarios de los vecinos. Dicen que fuiste negligente por dejar a la niña sola ese día. María apretó los dientes. ¿Y tú también lo crees? No, pero creo que debes prepararte. Hay gente que te está juzgando, aunque no te lo digan de frente. María colgó. Guardó el teléfono.
No tenía fuerzas para enfrentar otro mundo, el mundo de los reproches disfrazados de preocupación. Al día siguiente, salió a comprar leche y huevos. No podía dejar la casa vacía de lo básico. En la caja del supermercado, se cruzó con Leticia, una madre del salón de Lucía. La mirada de Leticia pasó por ella como si no la hubiera visto, y rápidamente se desvió. Camino a casa, María vio a dos jóvenes sentados en la escalera del edificio. Uno murmuró: «Esa es la mamá del caso ese. No parece el tipo de madre negligente, ¿no?». El otro rió. «Uno nunca sabe. A veces con una pequeña distracción». María apresuró el paso. Se sentía como un expediente ambulante, ya no una persona. Era el foco de un caso que todos conocían, pero nadie se atrevía a llamarla por su verdadero nombre, madre. Al llegar a casa, cerró la puerta de golpe, la trabó con 3 vueltas de llave, bajó todas las cortinas. Desconectó el router, apagó el wifi, quitó la tarjeta SIM del celular. Cortó todo vínculo con el exterior. Y aún así, sentía que alguien la observaba. Una noche, María se levantó sobresaltada al ver un destello en la ventana. Al mirar bien, era solo la luz de un taxi pasando. Pero el corazón ya le latía como un tambor, ya no confiaba en nada. Ni en la luz, ni en los vecinos, ni en el sistema, ni en la escuela, en nadie. El Tribunal Provincial de Valencia fijó la fecha del juicio oficial contra Julián Morales para el martes de la primera semana de mayo. La noticia casi le cortó la respiración cuando la escuchó por teléfono de boca de Marta. «Por fin llegó», dijo Marta. «Audiencia preliminar pública. Los periodistas podrán asistir, pero no se permitirá transmisión en vivo». «¿Lucía tendrá que ir al juicio?», preguntó María, sintiendo que algo la oprimía por dentro. «No. Pero podrían presentar su testimonio en video, ya tienen una grabación completa, con supervisión de psicólogos». Una semana antes del juicio, María fue citada a la oficina legal de la abogada Teresa Muñoz, una mujer de cabello entrecano, ojos brillantes y voz firme, enviada por la Organización de Protección Infantil Niños Primero. Le ofrecieron apoyo legal completo, sin costo. «Hemos revisado todo el expediente», dijo Teresa cuando María entró. «Usted no está sola. Estamos aquí para hablar en nombre de Lucía». «Lucía. Es demasiado pequeña para entender lo grande que fue lo que hizo», susurró María. «Justamente por eso necesita una sociedad lo bastante valiente para decir lo que los niños no pueden expresar». El día del juicio, el tribunal estaba repleto de prensa. Agentes de policía custodiaban ambas entradas. María entró por la puerta trasera, con camisa blanca, bolso negro en mano, acompañada por Teresa. Lucía no fue. Se quedó en casa con Carmen, y por primera vez aceptó ver dibujos animados sin pedir que su mamá se sentara a su lado. En la sala de audiencias número 3, María se sentó en la segunda fila. Frente a ella, el juez Roberto Estellés, conocido por ser estricto pero justo. A su derecha, la fiscal Ana Lázaro, astuta, con la vista fija en los documentos. Enfrente, estaba Julián Morales. Vestía camisa celeste, el rostro afeitado, el cabello peinado. No mostraba ninguna expresión clara. Ni desafío, ni miedo. Solo había un vacío helado en sus ojos, el mismo vacío que María había visto en los videos. Ese hombre, pensó, miró a los ojos de mi hija a través de una lente y registró los datos como si siguiera a una rata en un laberinto. El juez golpeó el mazo. «Comenzamos». La fiscal Ana tomó la palabra. «Señoría, hoy juzgamos un caso que involucra al menos a 17 niñas que fueron seducidas, grabadas en secreto y sometidas a análisis psicológicos sin consentimiento por el acusado Julián Morales Herrera. Con métodos sumamente sofisticados, el acusado se aprovechó de su puesto de mantenimiento para infiltrarse en centros comerciales, instalar dispositivos ocultos en baños públicos y crear un supuesto juego inteligente con el objetivo de acercarse a las menores. Ella levantó una réplica de la pulsera celeste y luego hizo una señal para proyectar el video de la declaración de Lucía, grabado el mes pasado, en presencia de una psicóloga. La pantalla se encendió y la voz de Lucía resonó en la sala en absoluto silencio. «El señor me dio una pulsera azul. Tenía que pararme en el baño, mirar hacia la luz y adivinar el color del cabello. Me dijo que si le contaba a mi mamá, no recibiría más premios». Un suspiro leve se escuchó por toda la sala del tribunal.
Teresa puso la mano sobre la de María y la apretó suavemente. Cuando el video terminó, el juez se dirigió al acusado. Señor Morales, ¿quiere usted decir algo? Julián se puso de pie, asintió levemente y respondió con voz firme, sin titubear. No niego la parte técnica de mis acciones, pero niego la intención delictiva. Realicé una serie de experimentos sobre reacciones visuales y emocionales de niños pequeños en un entorno real. No hubo contacto físico, no hubo actos de abuso. Los datos fueron recopilados para una tesis de psicología que investigo por cuenta propia. Ana lo interrumpió. Señor Morales, usted no está registrado en ningún programa de investigación legal. No tiene el consentimiento de los padres. Usted no es un científico. Usted es un criminal. Julián simplemente sonrió. No todos los avances de la humanidad contaron con permisos antes de ser aceptados. Sus palabras le helaron la sangre a María. El juicio se prolongó hasta el final de la tarde. Una de las pruebas más contundentes fue el mapa digital creado por Julián, que clasificaba las reacciones de las niñas con colores. Azul para fácil de manipular, rojo para alta resistencia y naranja para posible reaprovechamiento. Esta es una prueba clara de la marcación de víctimas, afirmó Ana. Como un depredador que señala a su presa en el bosque. Finalmente, el juez dictó sentencia tras una hora de deliberación. La sala entera contuvo la respiración. El acusado Julián Morales Herrera es declarado culpable de violar la privacidad, usar dispositivos electrónicos con fines de grabación oculta a menores, causar daño psicológico severo y emplear métodos engañosos disfrazados de interés académico. El acusado es condenado a 11 años de prisión, queda prohibido de por vida de cualquier contacto con menores, deberá pagar una multa de 70 euros a las familias de las víctimas y someterse a un programa obligatorio de terapia psicológica en prisión. María no lloró. Pero por primera vez en muchos meses, sonrió. Afuera del tribunal, los periodistas ya esperaban. Marta caminaba junto a ella, protegiéndola del tumulto. Si alguien pregunta algo, no digas nada, murmuró Marta. Déjamelo a mí. Tú ya hiciste más que suficiente. 3 días después, la noticia se propagó por todo el país. El juicio de Morales se convirtió en un hito en el endurecimiento de la seguridad en centros comerciales. Un documento del Ministerio de Justicia fue enviado a todas las cadenas de centros comerciales del país, ordenando una revisión completa de todos los programas de juegos gratuitos para niños. Carteles con frases como «Desafío inteligente», «Descubre tu inteligencia» o «Juega y gana premios» fueron obligados a ser retirados si no contaban con permisos certificados y supervisión por profesionales de la psicología infantil. En la rueda de prensa de esa semana, el viceministro del Interior reconoció: «Hemos sido negligentes. Y no permitiremos que algo como lo de Morales vuelva a ocurrir». María observaba desde casa. Estaba sentada junto a Lucía, esta vez coloreando juntas. La niña dibujó una casa con jardín, con mamá e hija, y por primera vez, el cielo azul no tenía ningún círculo negro. Después del juicio, María comenzó a encontrar luz en los pequeños detalles. Primero, cuando Lucía ya no se sobresaltaba con cada portazo. Luego, cuando se atrevió a entrar sola al baño, aunque aún pedía a mamá que la esperara afuera. Un mes después de la sentencia, María llevó a su hija a ver a la doctora Belén Torres, reconocida psicóloga infantil en Valencia, quien dirigía un proyecto de terapia artística para niños con traumas. La sala de terapia no parecía un consultorio. Era una casa pequeña llena de luz natural, decorada con dibujos de niños, impregnada del olor a pintura acrílica y madera de pino recién cortada. «Hola, Lucía», dijo Ladrá. Belén al verla entrar. «Tenemos una habitación especial, solo para niños muy valientes». Lucía miró a su madre, luego a la doctora, y asintió levemente. En la primera sesión no hubo preguntas. Solo acuarelas, papel y silencio. Lucía eligió azul marino, verde y rosa claro. No usó negro. No había cámaras. María esperó afuera, observando a través del vidrio opaco. Ladrá. Belén se sentó junto a la niña, sin presionar, simplemente escuchando cuando Lucía murmuraba algunas frases inconexas. «Sus manos tiemblan, pero puede pintar», comentó Belén tras la primera sesión. «Eso es una buena señal». En la segunda semana, Lucía dibujó una montaña. Había un sendero que conducía a la cima.
Al pie de la montaña, una figura muy alta. En la cima, dos figuras pequeñas, una grande y una pequeña, tomadas de la mano. En la tercera semana, Lucía empezó a contar historias. Relató el juego de Adivina el color, pero esta vez con voz serena, como si narrara un libro que había leído. Mamá, susurró Lucía en el camino de regreso. Creo que si ese día no te hubiera contado, el juego seguiría. María apretó con fuerza la mano de su hija. Tú rompiste el silencio. Salvaste a muchas otras niñas. Unos días después, María recibió una llamada de la Administración de las Colinas, el centro comercial donde había comenzado todo. Dudó antes de contestar. Señora Ortega, quisiéramos invitarla a usted y a su hija a un pequeño evento este fin de semana. No es por los medios, sino porque necesitamos darle las gracias. María guardó silencio un largo momento. Luego asintió. La tarde del sábado, llegaron a las colinas. Ya no sentían aquella sensación sofocante de antes. El tercer piso, donde habían ocurrido los hechos, había sido completamente renovado. Ahora era una sala de lectura infantil, con personal de supervisión, cámaras visibles, luz tenue y un gran cartel de advertencia. Prohibido acercarse a niños sin la presencia de un adulto responsable. Justo en la entrada, había una pequeña placa de madera con letras de bronce grabadas. Gracias a la valiente Lucía por romper el silencio. En memoria de los niños que alguna vez fueron heridos y como compromiso de proteger a todos los niños. Lucía se acercó y miró la placa durante un buen rato. Luego se volvió hacia María. Mamá, ¿mi nombre está en esa placa para siempre? Sí, sonrió María. Tu nombre está ahí para que quien lo lea sepa que con una sola voz, el mundo puede cambiar. Lucía murmuró. Desde ahora ya no guardaré secretos contigo. Ni siquiera si es un juego. María se agachó y abrazó a su hija. Un abrazo sin miedo, sin carga, solo con confianza en aquella niña pequeña que una vez tembló bajo la luz del techo y ahora se plantaba bajo la verdadera luz. La semana siguiente, María recibió una invitación del Ministerio de Educación a asistir a un Congreso Nacional sobre Seguridad Infantil, con el tema Juegos disfrazados, identificar y prevenir el abuso psicológico en espacios públicos. Al principio pensó en rechazarla. Pero entonces Lucía dijo, si tú hablas, los demás niños van a escuchar. Y sabrán que no está mal contar lo que pasó. En el auditorio principal de Madrid, María se presentó ante más de 300 padres, maestros, abogados y psicólogos. Ante ella, un mar de personas en silencio, escuchando con atención. Tomó el micrófono y respiró hondo. Soy madre de una niña llamada Lucía. A ella la llamaron niña inteligente, solo porque respondió bien una pregunta en lo que parecía un juego inofensivo. Pero lo aterrador no fue la pulsera que recibió, sino el susurro que vino después, no le digas a nadie. Se detuvo, recorriendo la sala con la mirada. Hoy no hablo aquí como una víctima. Estoy aquí como testigo de una verdad. El silencio es el terreno fértil de la oscuridad. Y si alguien le dice a su hijo que guardar un secreto es algo bueno, pregunten bien cuál es ese secreto. Los aplausos retumbaron por todo el auditorio, prolongados. María lloró, no de dolor, sino por una sensación extraña, la de ser creída, escuchada, reconocida. Después del Congreso, varias organizaciones sin fines de lucro la invitaron a dar charlas en cursos de formación para padres a nivel nacional. Aceptó algunas, eligiendo las que estuvieran cerca de Valencia para no alejarse mucho de Lucía. En casa, Lucía ya había regresado a clases. El primer día de vuelta, María caminó con ella por el pasillo de la escuela. Muchos compañeros corrieron a abrazarla con fuerza. Lucía, ¿de verdad saliste en la tele? ¿Tuviste miedo? Lucía sonrió y respondió. Sí. Pero ahora ya no. Al salir por la puerta de la escuela, María le tomó la mano. Pasaron por una tienda de juguetes. En la vitrina había pulseras de muchos colores, rojas, amarillas, violetas, pero ninguna era celeste. Lucía señaló. ¿Esas son pulseras nuevas, mamá? Sí. Pero ninguna como la que tú tuviste. Lucía negó con la cabeza. No, mamá. Esa ya no la quiero. Quiero una nueva. Esa noche, María sacó la réplica de la antigua pulsera del cajón. La puso en una caja, la selló y escribió por fuera, donde comenzó la verdad.
La guardó en el baúl de recuerdos, junto con la ecografía de Lucía y el dibujo de la montaña. No para olvidar, sino para recordar. Un año después, María llevó a Lucía al parque costero. El cielo estaba despejado, la brisa era suave. Lucía reía corriendo detrás de una cometa, con el cabello alborotado por el viento. Un grupo de niños se le acercó, no por compasión, sino por auténtica alegría. Una niña dijo en voz alta: Lucía cuenta historias muy lindas. Y también sabe dibujar. María observaba desde lejos a su hija. A sus ojos, seguía siendo aquella niña que una noche susurró: «Mamá, ¿hice algo malo?». Pero ahora, Lucía tenía su propia respuesta, en su sonrisa, en su mirada brillante, y en un cielo sin cámaras. La historia es un recordatorio profundo de que la inocencia infantil puede ser blanco de personas perversas y astutas, y que solo un instante de descuido adulto puede causar consecuencias duraderas. Sin embargo, cuando la verdad se pronuncia y el valor reemplaza al miedo, la justicia se cumple. La lección más importante es: escuchen siempre a los niños, no minimicen sus palabras, aunque parezcan insignificantes, y no guarden silencio ante lo incorrecto, porque solo hace falta una voz valiente para ahuyentar la oscuridad. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.